Buenas tardes a todos. Mi nombre es Pedro Valcárcel, soy el coordinador del Grupo de Cosmología y Astrofísica de la Agrupación Astronómica de Madrid. Hoy tenemos en la primera charla del grupo pues, al profesor Robert Monjo, que es español, pero ha trabajado en la Universidad Complutense de Madrid y ahora en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de San Luis. He estado mirando en internet, pues no su currículum, sino pues todos los logros que tiene. Me parece una persona que tiene mérito, ¿vale? Ha conseguido varios premios, curiosamente en campos que no son de la astronomía, y, y viene con una tesis, yo no me atrevo a llamarlo todavía teoría, una tesis que es totalmente revolucionaria, y porque elimina la necesidad de energía y materia oscuras. Ya veremos cuando hable de lo que va a comentar, pues el estado en que está de avance y de el camino que queda por hacer. Pero para mí es un placer y un honor presentar al profesor Robert Monjo como ponente de primera mano de la teoría que hemos visto todo el mundo publicada en varias noticias en Internet. Así que sin más, Robert, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Es un placer aquí compartir con todos vosotros. Bueno, yo creo que se me oye, igual por internet el micro se es más necesario, ¿no? Comentar que efectivamente soy de Valencia, por eso es Robert Monjo. Ningún problema, es normal, pero que mucha gente se piensa que con Robert será como americano. No, Robert, soy valenciano. Aunque esta universidad es americana, tiene también un campus aquí en Madrid, un pequeño campus en Madrid, donde hacen intercambios de estudiantes a nivel internacional, ¿no? Y estamos ahí reforzando las matemáticas. Eh, bien, primero podemos hablar qué es la materia oscura. Es decir, probablemente sepáis más que yo de materia oscura, ¿no? Porque es el modelo estándar. ¿De dónde sale esa idea de materia oscura? Pues la primera percepción de que algo raro pasaba fue cuando se observaba la dinámica de las galaxias, ¿no? De la Vía Láctea u otras galaxias. Se veía que en la velocidad orbital de las estrellas alrededor del centro de la galaxia no sigue la curva que debería seguir de acuerdo con la física estándar, que es la rotación, las leyes de Kepler, ¿no? La rotación de la ley gravitacional de Newton, que dice que la velocidad disminuye como 1 partido por... la gravedad disminuye como 1 partido por r al cuadrado, con lo cual con eso podemos calcular la velocidad. Sin embargo, lo que se observa es que no disminuye la velocidad de rotación a medida que nos vamos alejando del centro de la galaxia. ¿Por qué ocurre eso? Si la materia visible está toda aquí, la mayor parte está aquí y aquí apenas hay nada de materia bariónica, que sería la materia ordinaria que podemos tocar. Entonces hay dos posibilidades. O bien esta gravedad, que es un exceso de gravedad comparando con lo que se espera, es debida a algo que no se ve, que le llaman halo galáctico, es decir, un conjunto de materia que está orbitando alrededor de la galaxia, e incluso ahora mismo estaría atravesándonos a la Tierra. O sea, en la Tierra estamos en uno de los brazos, con lo cual estaríamos atravesados por esa materia oscura que ahora mismo no notamos, probablemente porque no interacciona como se espera, ¿no? Podríamos decir. Bien. Eh, es un ejemplo que veríamos que se calcula en base a prueba indirecta, indicios indirectos, ¿sí? No sé si el micro así se oye bien por internet. Sí, sí. Bueno, pongo aquí para por lo menos para que no conozcan. Y ahora me voy allí. ¿Y se oye bien el micro a pesar de los altibajos? Aquí, allí la compruebas. Esa es una evidencia que tenemos de la materia oscura. La otra evidencia es los clústeres, los conjuntos de galaxias. Es decir, si en una galaxia se calcula que
un 20% puede deberse a materia oscura o algo que no sabemos lo que es, pero produce un exceso de gravedad. Eso es seguro. Lo que estamos seguros es que hay una gravedad que es mayor que la que debería por la materia observada. Eso no hay ninguna duda bajo ningún tipo de modelo conceptual, teórico, matemático. ¿A qué se debe? ¿A una materia o a otra cosa? Pues en el caso de los clústeres, es decir, conjuntos de galaxias, eh, tenemos, tenemos el caso, por ejemplo, de la coma, clúster la coma, que en base a la gravedad de las galaxias en torno al centro del clúster, centro del conjunto, que puede haber una galaxia dominante, eh, tienen una rotación mucho más elevada de la que debería y se estima que el 90% de la materia de un clúster sería materia oscura. 90%, prácticamente todo en el coma. Claro, entonces deberíamos de poder tener alguna evidencia además de de la gravitación. Es decir, podríamos, si son partículas, significa que deberían de chocar contra algo, tener algún impacto, alguna colisión con alguna superficie, aunque sea poco probable. No sé si conocéis. De hecho, ya existe una materia oscura bien conocida, que son los neutrinos. Los neutrinos no interactúan con la luz visible, con ningún campo de electromagnético, solo con la interacción débil, electrodébil, que es la desintegración de partículas, y se necesitan detectores gigantescos para poder capturar un neutrino cada semana, podríamos decir, ¿no? Y nos están atravesando miles de millones de neutrinos cada segundo, pero ninguno interacciona con nosotros. Es un tipo de materia oscura que se ha medido, pero que no explica ese 90% faltante. Al contrario, explica a lo mejor un 1% de ese 90%, con lo cual hay otras cosas que no se conocen. ¿Qué será? Pues vamos a hacer experimentos. ¿Cómo pueden hacer experimentos para detectar la materia oscura? Claro, pues hacemos un laboratorio, metemos dos galaxias y las hacemos chocar a ver qué ocurre. Desgraciadamente eso no es posible. Ya podéis imaginaros por qué, ¿no? Pero sí que podemos hacer una cosa, como hay tantas galaxias en el universo, podemos buscar ese experimento que nosotros queríamos hacer aquí y no podemos hacer, lo buscamos a ver si existe. Y sí, por suerte existe ese experimento. En muchos clústeres existen choques de galaxias y podemos analizar qué ocurre con esos choques si se comportan de acuerdo con un modelo o con otro. Es el caso, por ejemplo, de el Gordo. El Gordo, una colisión, una gigantesca colisión de dos galaxias que aplicando los modelos conocidos de materia oscura, sale que no se comporta como tal, es decir, que como si no estuviese la materia oscura, como si fuese transparente incluso a los choques, no interacciona con nada, ni consigo misma, al menos en ese experimento. Entonces, bueno, uno se pregunta, vale, existe algo que provoca una gravedad extraña, pero no se comporta como una partícula, a lo mejor es otra cosa que no es una partícula, pero provoca lo mismo que la materia oscura. Pues eso, en eso estamos, ¿no? Eh, Aquí serían unos detectores para intentar medir eso, que desgraciadamente no se han detectado ninguna materia, ninguna partícula de materia oscura, con lo cual se necesita cada vez más inversión para que los detectores sean más grandes, porque dicen, eso es que la sección eficaz es tan pequeña que el detector no es sensible a ello. No pasa nada, hacemos un detector más grande. Tampoco es suficiente, no pasa nada, me gasto más dinero en un detector más grande. ¿Hasta cuándo? No se sabe, porque si existe, pero la interacción es tan pequeña, necesitaríamos cada vez un detector tan grande que va a ser imposible de falsar esa teoría de la materia oscura, ¿no? Pero existen más problemas. Eh, la, Cuando medimos la radiación de fondo de microondas, que es el desacoplo de los fotones en la materia años después del Big Bang, no justo en el Big Bang, unos cuantos años después, vemos que el comportamiento de esos fotones es tal que es como si hubiese un 30% de materia oscura y un 70% de energía oscura. Es decir, hay un 95% de cosas que no sabemos qué son. 95% de cosas que no sabemos qué son. Bien, no pasa nada. Bueno, la materia oscura la tengo identificada. Hasta ahí. La calculamos y aún así no sale. Calculamos todo lo que falta de clústeres y no sale ese 30%. Da igual, estará por algún lado, no pasa nada. Luego medimos la expansión del universo y la expansión del universo
en principio, pues es la que es y debería ser medida de forma homogénea, ya que suponemos que el universo es homogéneo, de forma homogénea aproximadamente en todos lados. Pues no, midiendo cuál es la expansión aquí, de acuerdo con la radiación de fondo, y aquí, de acuerdo con las estrellas, es decir, dos métodos diferentes, miden dos resultados diferentes y no pasa nada. Estará dentro de intervalo de error. Uno medirá 73 más menos 1 y el otro 67, 68 más menos 0,5. Ah, pues no está dentro del error, porque si el error es mucho más pequeño que la diferencia entre las dos medidas, es una tensión observacional de la expansión universo aquí. Es decir, que no se expande igual dependiendo del método. Claro, eso vuelve locos a los físicos. No he terminado de comentar que yo estoy en las dos partes, estoy físico y matemático, con lo cual, desde el punto de vista matemático sí que es entendible, desde el punto de vista físico no. Matemáticamente es entendible porque la expansión, la aceleración, no es un invariante geométrico. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene por qué ser el mismo valor con diferentes métodos. Pero eso en física no se entiende muy bien, pero lo veremos. ¿Qué hacen para resolver esto en física? ¿Qué hacemos para resolverlo en física? Nos inventamos un término adicional y así sucesivamente hasta que salga bien, que sería la energía oscura temprana o energía oscura dinámica, es decir, que pasa a ser algo que ya no es constante. La energía oscura se asimilaba a la famosa constante cosmológica de Einstein, que en realidad no es más que una constante de integración. Si recordáis algo de integrales, cada vez que integramos tenemos una constante, al menos una de integración, pues eso es la constante cosmológica, que debe estar adaptada a las condiciones de contorno de nuestro problema. Pues es un problema matemático que es muy conocido, pero en física se interpreta que tenía un significado físico muy concreto, esa constante cosmológica, como una energía constante. Pero para poder resolver esta equivalencia, para poder casar esas dos medidas de expansión, teníamos que decir que esa energía oscura ya no es constante, entonces ya no es la constante cosmológica. Ya estamos modificando el modelo estándar, indirectamente, aunque no se reconoce como tal porque es como tabú. Tocar la bien prestigiosa relatividad general es pecado, diríamos, en el mundo estándar, pero nada nos dice que tenga que ser válido a escala cosmológica. Puede ser que la relatividad general, tan bien probada a escala local, a escala sistema solar, pueda ser que no sea válido a escala galáctico, como hemos visto con este exceso de gravedad. Es decir, puede ser que aquí se funcione bien y aquí no. Pero eso es lo que se llamaría gravedad modificada, que sería una alternativa a, en vez de añadir materia, modifico la gravedad para que sea así. En vez de modificar la gravedad, modifican la constante de la gravedad, de forma dinámica, que en cierta manera también puede ajustar muy bien. Claro, podemos ir añadiendo términos hasta lograr esto. No sé si os acordáis de Ptolomeo, en el que tenemos los epiciclos, que añadiendo más parámetros podemos predecir muy bien el comportamiento de los planetas y predice bien el movimiento de cada uno de ellos. Pero necesitamos muchos parámetros. Podría ser que estamos haciendo un sobreajuste en el modelo estándar por no querer cambiar de perspectiva, es decir, de cambiar el sistema de referencia Tierra. No sé si sabéis que este sistema de referencia es absoluto, es el fondo como microondas, puede definirse como algo estático en el que la Tierra se mueve a unos 300 kilómetros por segundo respecto a este sistema de referencia y provoca un dipolo en el corrimiento azul y rojo, etc. ¿no? Podría ser un sobreajuste, pero tenemos más problemas. Otro problema es que estamos en un momento prácticamente privilegiado, en que si medimos la edad del universo con el modelo estándar, que es este violeta, salen como 13.700, 13.800 millones de años luz. Pero si lo medimos con un universo totalmente vacío, sin materia oscura, sin energía oscura, sin nada, sin partículas, obtenemos la misma edad. Obtenemos la misma edad, que sería este modelo que pone empty, vacío,
de color ocre, exactamente la misma edad dentro del intervalo de error. El intervalo de error lo podemos ver aquí, los círculos. FT significa el cociente entre las dos edades, la edad estándar dividido por la edad de la expansión lineal de universo vacío. Y es mucho más sencillo, universo vacío. Pero claro, los físicos nos dicen, pero eso no es físico. Si tienes un universo vacío, lógicamente no está vacío. Si no está vacío, significa que tu modelo no es bueno. Digo, bueno, podría ser que lo que nos está diciendo esto es que me da igual la materia que tenga, que el universo se va a expandir igual aunque no tuviese materia. Es decir, que si forzamos a que el modelo estándar se parezca a una línea, salen estos dos números, 30% de materia y 70% de energía oscura. Y podría ser un sobreajuste. Es decir, que en realidad puede ser que necesitemos cambiar la relatividad general para que no afecte, para que la gravedad sea cero a escala cósmica y sea 1, es decir, sea la que estamos observando a escala local. Es decir, que la cosmología se representaría de una manera en que la relatividad general tiende a cero, por decirlo de una manera, en el infinito, casi infinito, porque no es infinito, ¿no? Y funcionaría exactamente igual. Pues vamos a probar eso, pero vemos que todavía hay más problemas. Vemos que tenemos la tensión, que son 8 sigmas hoy en día. Para que os hagáis una idea de cuánto es eso, un descubrimiento físico a partir de 4 o 5 sigmas ya se considera que está confirmado. Y si encontramos una partícula que se parece a otra, 2 sigmas, decimos, bueno, a lo mejor tengo el error de medición, error sistemático, y esa partícula no es diferente de otra que ya tenía, no es una partícula nueva. Pero si encontramos una partícula que está en otra masa, en otro espacio, 8 sigmas, podríamos decir que seguro que es algo nuevo, ¿no? Entonces hay una resistencia a determinar que sí, que es física nueva. Pero hay más tensiones. Otra de las galaxias tempranas, es decir, que hay más galaxias maduras en el tiempo temprano del universo de lo esperado. Existe lo que decíamos del choque del gordo, que es que con 6 sigmas no se ha encontrado materia oscura aquí. Otros afirman que en otras clústeres sí, pero también puede ser modelado por modelos de gravedad modificada. Esta me llamó mucho la atención cuando empecé a estudiar, porque yo empecé a nivel cósmico y salía bien, salía el 70% de energía oscura, el 30%. Y un colega me dijo, ¿y qué pasa con las galaxias? También tendrás materia oscura, puede ser. Mire, y había una relación muy fuerte, que es la que se llama Tully-Fisher Relation, que relaciona la materia oscura, es decir, la gravedad faltante, el exceso de gravedad, en relación con la materia bariónica. Y tiene una correlación muy buena, muy estrecha. Es decir, que aquello que falta puede explicarse por aquello que tengo, sin necesidad de inventar nada. ¿De acuerdo con esta relación de Tully-Fisher? Y tengo más problemas conocidos, ¿no? De todo el mundo, que todo el mundo conoce, el problema del horizonte, de la planitud, ¿por qué es plano? ¿Por qué tengo exactamente la densidad crítica? Eso no puede ser casualidad, ¿no? ¿Qué pasa con cómo has alcanzado este nivel de planitud? La inflación, etcétera. Y un problema que menos conocido para vosotros, pero desde el punto de vista matemático, es que las ecuaciones de cosmología que se llaman Friedman no son las más adecuadas desde el punto de vista geométrico. Es decir, que son ecuaciones físicas derivadas prácticamente ad hoc. No hay una derivación geométrica correcta, que es lo que se llama el problema de la incrustación. No es la solución mínima. La solución mínima es la que mostrábamos antes del universo expandido linealmente como estuviese vacío y funciona bien también. Entonces, ¿qué es eso? Gravedad modificada tenemos muchas. Para no aburrir, lo he simplificado así, ¿no? Para no mostrar ecuaciones. Tenemos añadiendo nuevas variables, que serían, pues podemos añadir lo que se llaman tensores, vectores, además de cantidades escalares. Podemos añadir más parámetros. Vale, yo a partir de escalares, es decir, escalares son números como números reales, de curvatura añado más variables en ese sentido, ¿no? Más parámetros. O bien explorando la vía cuántica con gravedad de bucles, con gravedad de cuerdas, todo eso son gravedades modificadas porque no es el estándar. Y la que me quedo, que me gusta más,
es cambiando la perspectiva, un poco lo que pasaba con Ptolomeo en los epiciclos. Y si me cambio y lo miro desde fuera, a lo mejor cambia la solución, ¿no? Entonces, la idea es más o menos esta. Tenemos la forma que ven los físicos, la física. De hecho, yo me acuerdo cuando estudié relatividad general que me decían, quédate aquí. Es decir, es lo que se llama variedades pseudo-riemannianas, que matemáticamente son muy bonitas, pero traduciendo al pueblo llano es estudiar la variedad desde dentro. Si estoy en la Tierra, que la Tierra tiene una superficie esférica, necesito analizar la Tierra con mapas, pero estoy dentro y los mapas me hacen una traducción de lo que yo veo a lo que debería ser y voy traduciendo con mapas y tengo un atlas, conjunto de mapas y voy navegando con el barco por toda la Tierra desde dentro. Esa es la perspectiva preferida de los físicos, que se ha hecho siempre. En matemáticas preferimos otra perspectiva, que es salir fuera. Es decir, yo imagino que existe un espacio más grande que el universo, eso siempre lo podemos hacer en matemáticas. Puedes imaginar que la superficie de la Tierra, que tiene 2 dimensiones, como es curva, la puedo meter en una habitación de 3 dimensiones. Una dimensión más, o 2, si es muy complicada. Por ejemplo, una curva, un muelle. Un muelle es una dimensión, porque es una línea. Pero necesito 3 dimensiones para que me quepa, porque tiene torsión. Pero esa torsión en realidad puede cambiar de perspectiva. Si aplasto el muelle es un círculo, si lo estiro mucho es una recta. Entonces puedo trazar un mapa entre curvaturas, círculo, y torsiones, que sería otra manera de cambiar de gravedad. Pero no es necesario irnos a la torsión, es más sencillo que eso. Simplemente salimos fuera y vemos qué ocurre. Es lo que se llama incrustar el espacio. Pues con este modelo tomamos el más sencillo. ¿Por qué el más sencillo? Porque es donde hay que empezar. Si tienes que explorar nuevas teorías, vas complicándola a medida que va pasando el tiempo. Pues empezamos con la más sencilla y luego la corregiremos. Pues no es necesario corregirla, con la más sencilla funciona. Eso fue mi sorpresa. ¿Cuál es la más sencilla? Pues me imagino, claro, como el tiempo es finito, ¿qué necesitamos? Pues que la velocidad sea finita, como la velocidad de la luz. Entonces, la única manera de que tenga una expansión finita es que el universo sea cerrado. Si fuese abierto, no puedo pasar de un punto a un plano sin superar la velocidad de la luz. Entonces está prohibido. El universo plano está prohibido en esta teoría, pero no os preocupéis porque es localmente equivalente. Es decir, que un observador lo verá como si fuese plano. Algo parecido que ocurre en la Tierra. Pero aquí luego podemos salir y ver que no es, ¿no? Pero un observador lo verá plano. Pero en realidad es cerrado, que es la solución más sencilla. Una hiperesfera que se expande, entonces estaríamos en esta de aquí, de K mayor que 0. Y la podemos deducir de forma bien deducida matemáticamente. Y los físicos dicen, no, ¿por qué te complicas? Yo digo todas las soluciones que son cerrado, plano y abierto y lo multiplico por un factor de escala que no se sabe muy bien dónde lo sacan para que sea homogéneo, o se obligan a que sea homogéneo, que a priori parece que está bien, ¿no? Tiene sentido. Pero ¿qué pasa? ¿Y si el observador lo mira de forma, lo ve no homogéneo? Es decir, el modelo estándar, ya sé que esta es la única ecuación que he puesto, no os asustéis. Este es el modelo estándar, está basado en el modelo estándar, en el que tenemos el factor de escala y en la parte espacial, que esto es homogéneo. Esto está construido a partir de este modelo. Si tomamos este de aquí, que es una expansión, un globo que se expande y por lo tanto las galaxias se separan entre sí, esta tiene esta ecuación. ¿Qué pasa? Pues que esta ecuación tiene expansión lineal y esta tiene acelerada. Y puedes hacer que sean equivalentes. ¿Cómo se hacen que sean equivalentes? Pues los términos que sobran los absorbimos, los ponemos dentro del factor S multiplicado y aparece como si estuviese acelerado. Dicho de otra manera, es lo mismo ver un universo plano acelerado que esférico y lineal. Porque sabemos que
curvatura espacial y la aceleración no son invariantes geométricos. Lo que son invariantes geométricos es la curvatura de Ricci, es decir, otro numerito. Entonces, podemos obtener el mismo numerito de diferentes modelos. No es necesario asumir que sea homogéneo. Y esto no es exactamente homogéneo porque tiene dos términos como fuerza de Coriolis. Tiene una fuerza de arrastre de la propia expansión que hace como si fuese inhomogéneo o acelerado, que es lo mismo. Cambiando de perspectiva, ¿no? Porque al final una aceleración es una inhomogeneidad temporal, puedo absorber la inhomogeneidad temporal como espacial y así sucesivamente. Bien, pues con este modelo obtenemos lo siguiente. Me fijo aquí sobre todo. Esto es la distancia, una unidad astronómica, un parsec, un kiloparsec, megaparsec y la da universo. Y vemos, esto sería el sistema solar, una galaxia y un clúster. La línea discontinua es la ley de Newton, es decir, órbitas de Kepler. Vemos que localmente se comporta como la gravedad de toda la vida. Pero a medida que nos separamos, hay un modelo muy conocido, anterior al mío, de los años 80, que se llama MOND, Modified Newtonian Dynamics, que lo que hace es un modelo ad hoc, es decir, no lo deriva como en este caso, que lo derivamos geométricamente a partir de la solución más sencilla, ¿no? El modelo ad hoc dice que existe una constante cosmológica que es 10 elevado a menos 10 metros segundo al cuadrado, aproximadamente. Y sería, diríamos, a partir de aquí, a partir de aquí, que este es el A0, a partir de aquí se separan las curvas de la línea discontinua y sería como la línea plana. Y mi modelo, añadiendo digamos, las discontinuidades en la densidad, cuando vemos la densidad real de las galaxias y de los satélites y cuando metemos más materia, tiene este efecto. Se comporta parecido a Mond, pero luego vuelve a bajar. ¿De acuerdo? Entonces, hemos podido reproducir algo que era una teoría ad hoc, que era Mond, una teoría que nació para estudiar las galaxias, con un modelo que directamente predice ese comportamiento. Pues eso es teoría. Lo podemos comparar con observaciones a ver si funciona bien. Observaciones. Pues tomamos 10 clústeres, 10 conjuntos de galaxias. 60 galaxias con muy buena calidad de datos para ver si reproduce bien ese movimiento. Además, 1500 supernovas, explosiones de supernova, que son candelas estándares. Se me ha olvidado decir que si algún concepto no lo tenéis fresco, podéis levantar la mano y decir, ¿qué era una supernova? Supongo que lo sabéis. Todo el mundo sabe lo que es. Perfecto. Y esto que a lo mejor es menos conocido, que son los cronómetros cósmicos, que es analizar en qué etapa de su vida está una galaxia. ¿De acuerdo? Y con eso podemos medir la relación de la distancia sin tener en cuenta la luz, porque hay gente que dice, no, es que a lo mejor la luz no es constante. No pasa nada, yo miro la foto a ver dónde está y qué está, y podemos calcular también la expansión del universo con otras maneras, ¿no? Y luego lo vemos. Entonces, miramos esa fuerza ficticia tipo Coriolis, por cambiar el sistema de referencia, ¿qué ocurre con el espacio, todo el universo? ¿Qué pasa con las galaxias y qué pasa con los clústeres? Con el universo, pues vale, yo digo, obligo a que sean iguales, mi modelo y el modelo estándar. Es decir, este sería mi modelo y este el modelo estándar. Obligo a que sean iguales. H es el parámetro de Hubble, la expansión. Cuando obligo que son iguales, obtengo lo siguiente. Claro, localmente solo tengo un valor. Pero luego, dependiendo del modelo que ponga de densidades, etcétera, obtengo 70% de energía oscura y 30% de materia. Claro, 5% sería bariónica, pero esto no distingue, porque obligo a que sean iguales, me sale 30% de materia, 70% de energía. Tal como habíamos predicho antes, igualando las dos trayectorias de las edades, ¿no? Más o menos. Además, podemos explicar la tensión de Hubble porque sería dos maneras de medir diferente, una desde dentro y otra desde fuera. No es lo mismo medir el fondo cósmico de microondas, que sería un mapa de dentro del universo, que medir el comportamiento de las estrellas
de forma individual. Entonces es algo más independiente del modelo, ¿de acuerdo? Y es lo que ocurre con esa tensión. Y entonces tendríamos el efecto de Coriolis equivalente. Bien, pero siempre dice, no, pero el modelo estándar es el que mejor funciona. Tu modelo está bien, es divertido, es sencillo, pero el que mejor funciona es el modelo estándar. De acuerdo, pues voy a probar. No hace falta que pruebes, que seguro que es el modelo estándar. Voy a probar. Eso en 2017. Comparo el modelo estándar con mi modelo, que es este morado, y esto es como el error. El que menos error tiene efectivamente es el estándar, pero igualado a este modelo. Para las supernovas, estas son las 1500 explosiones de supernova para medir la expansión del universo de acuerdo con ecuaciones de distancia módulo, que son términos de astrofísica, ¿no? De cómo cambia la luz con la distancia, etc. Bien, bueno, lo probamos con otras distancias y sale también igual de bien. Por no aburrir, solo he puesto esta. Con los cronómetros ya vemos algo diferente. Hay dos tipos de cronómetros, los que dependen del modelo y los que no. Es decir, algo parecido a la tensión de Hubble. Pasa que aquí todavía no se nota, porque el error es suficientemente grande para que sea compatible. Los que están en línea vertical, es decir, que tienen una cosa gris que no se ve, son independientes del modelo. Y los que son círculos son dependientes del modelo estándar. Y los que del modelo estándar, pues se ve una aceleración, que es esta de aquí. Y los que no tienen modelo estándar, pues una línea es suficiente. Y aquí se ven los errores en el que el rojo y el verde aquí son compatibles. Es decir, que podría ser perfectamente una expansión lineal dependiendo de la medición que hagamos. Claro, si depende del modelo estándar, pues será aceleración, porque le obligamos a que sea homogéneo, etcétera, como se quiere en el modelo estándar. Galaxias y clústeres. Esta relación de Tully-Fisher es la que me llamó mucho la atención, que se conoce ya desde los años 70 y 80 y los físicos no hacen mucho caso. Algunos sí, no todo está perdido. Hay físicos que sí que hacen caso y físicos serios que trabajan en esto y ven que el exceso de masa o el exceso de gravedad está relacionada, si el Newton es el verde. Si no hubiese exceso de gravedad, todos los puntos estarían en el verde. Si están abajo, hay exceso. Si están arriba, hay defecto. Pues vemos que a partir de una velocidad, a cierta velocidad o cierta masa, es decir, en las zonas de las galaxias, hay un momento en que se juntan, ¿no? El Newton con cualquier otra teoría de gravedad modificada. Pero aquí las galaxias, cada uno de los puntos es una galaxia. Y vemos que el modelo, que sería el morado, sigue representando bien ese movimiento de las galaxias, en promedio. Vale, pero me dicen, pero eso es una teoría efectiva porque funciona en promedio para la galaxia. De acuerdo, pues vamos a verlo punto a punto. Tomamos todas las estrellas medidas, es decir, que son cajas de estrellas, las galaxias, y vemos cómo se juntan. Igual, aquí, si no hubiese exceso de gravedad, estarían en la línea verde, que es Newton, y como tiene exceso, están en el rojo. El rojo es empírico y el morado es nuestro modelo. Y vemos que funciona muy bien. Y además cumple los estándares de errores y se distribuye bien. Aquí por cojo 60 galaxias y lo puedo representar, cada línea es una galaxia, cada cuadrado es como un conjunto de estrellas, cómo se mueven, y vemos que modeliza bien todo eso. ¿De acuerdo? Sería como una línea de esas. Bien, pero ¿los clústeres también se simulan bien? Pues los clústeres sería, cada uno de estos puntos es un clúster. Perdón, cada uno de los colores. Esto concretamente es un clúster con diferentes galaxias y aquí está representado con velocidad y aceleración. Fijaos una cosa. Antes se me olvidó decir que la constante esa cósmica de Mond, que también se llama de Milgrom por el autor que la propuso, es aproximadamente 10 a la menos 10 metros segundo al cuadrado, que coincide, salvo un sexto, con la velocidad de la luz partido por la edad del universo. Es decir,
Una constante que a priori fue inventada para galaxias es esta línea. Esta línea es un sexto, es decir, 0,07 o así, 0,07 veces esta cantidad que es cósmica. La expansión, velocidad lineal de expansión, dividido por la edad del universo. Y eso tiene unidades de metros segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Es una aceleración cósmica. Y claro, los clústeres no están bien simulados por Mond. Y eso es una de las críticas de los físicos estándares. Y bueno, es que Mond funciona muy bien para galaxias, pero solo para galaxias. Y fijaos, con una única constante. Única constante. Estas de aquí son las galaxias. Estas son los clústeres. Claro, esta línea funciona bien para las galaxias, pero no para los clústeres. Y nuestro modelo sería la línea gris, el que a partir de cierta velocidad la relación es inversa del exceso de aceleración. Y vemos que sí simula bien tanto los clústeres como las galaxias, salvo pequeñas cosas que podría estudiarse, por qué se desvía un poco, pero grosso modo, con dos parámetros, digamos que aquí solo hay un parámetro en la línea azul, que es el Mond, la a sub 0 de 10 a la menos 10 metros segundo cuadrado, mientras que mi modelo tiene dos parámetros, y con dos parámetros predichos teóricamente, simula bien, bastante bien, grosso modo, galaxias y clústeres. ¿De acuerdo? Estos dos parámetros los tengo aquí representados, que nos da un poco igual, pero por curiosidad, una es epsilon y la otra es, pues, gamma. Vale. En principio, pues, ok, pero son como parámetros libres. No son del todo libres, están relacionados con la densidad de los objetos que estoy teniendo. Es decir, que podría decir que tienen significado físico, no solo son parámetros de modelo efectivo, un modelo efectivo de que funciona y ya está, sino que tienen relación con la densidad y a su vez este con el otro parámetro. Entonces, en ese sentido, físicamente se puede estar satisfecho, aparte de la parte matemática, que sin observaciones ya funcionaba bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que si asumimos verdadero Newton o Einstein, relatividad general, a escala, todas las escalas, cósmica, galáctica, etcétera, se necesita inventarse alguna materia que a lo mejor existe, pero necesitaremos detectores cada vez más grandes para intentar detectar. Y probablemente no sea falsable nunca, porque siempre dirán, necesitaremos otro modelo de materia oscura, necesitaremos otro detector para detectar. Bien, es una posibilidad. Existe al menos, seguro que existe esa discrepancia de gravedad que puede ser una cosa u otra. Si afirmamos que existe, que es válida siempre la relatividad sin cambiarla, entonces le llamamos materia oscura. Pero si no, le llamamos gravedad modificada. Da igual, tenemos una ecuación en que gravedad es igual a no sé qué por materia. Pues puedo cambiar la materia, puedo cambiar la gravedad en la ecuación. El lado izquierdo o el lado derecho. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Pues busco la solución más sencilla desde cero. Es decir, asumo un espacio más grande donde cabe un universo y miro cómo se expande y cómo provoca fuerzas ficticias, etc. Entonces, como el observador está moviéndose con la expansión, provoca una deformación que a su vez es una aceleración ficticia como Coriolis. Eso puede explicar bien, predice fenómenos similares a materia oscura, pero no solo similares, sino además podemos comprobarlo con observaciones que son perfectamente compatibles, tanto para las galaxias como para clústeres. ¿Qué es lo que nos queda por aquí por hacer? Pues muchísimo. ¿Por qué? Porque esto es un trabajo de 7 años y es poco comparado con los 50 años del modelo estándar. Entonces, una de las críticas que recibimos es, claro, es que todavía no has mirado qué ocurre con el CMB, el Fondo Cósmico de Microondas. Todavía no has mirado qué ocurre con la nucleosíntesis primordial. Todavía no has mirado qué ocurre, claro, es que no me da tiempo. Solo llevo 7 años aquí en este trabajo. Es que no, es que claro, el modelo estándar es irrenunciable porque lo explica todo, claro. Con tantos años puedes añadir todo lo que quieras de parámetros y lo podrás explicar. Pues eso es eso. Bueno, tenemos solo un micrófono y preguntas y respuestas. Entonces levantáis la mano, cogéis el micrófono
Y luego se lo paso a Robert y responde, ¿vale? Yo que estoy acostumbrado a ponerme a bailar casi. Hemos visto con el brazo extendido que no quería, no podía llegar ya. Víctor, venga, adelante. Vamos a ver. Interpreto o he interpretado que este modelo funciona muy bien a escala macro. ¿Qué pasa en la escala micro? Del otro lado del muro de Planck. Vale. Ok, yo ya estaba buscando esta diapositiva, pero creo que no servirá. Pero a escala micro, desde el punto de vista astrofísico, sería una unidad astronómica. Claro, claro, efectivamente. Entonces, esto es una teoría clásica, de espacio-tiempo. Para hablar del espacio de Planck necesitamos gravedad cuántica. Necesitamos bajar a un nivel en el que se rompe la simetría de Lorentz. Entonces, en ese sentido, esos desarrollos los estoy haciendo en paralelo. Es decir, que es muy difícil directamente hacer una teoría cuántica y cosmológica a la vez. De hecho, los intentos son de décadas y siglos y entonces esa pregunta no es baladí, es decir, que se necesitará probablemente más años, pero justo ahora tengo un artículo que está casi aceptado en cambios menores que va en esa línea. Entonces, en la siguiente charla hablaremos de la gravedad cuántica. ¿Más preguntas? Eh, bueno, sí. Eh, sí, vamos a ver si en internet tenéis algunas preguntas. Sí, hay preguntas, ¿no? Ah, espera un momento, coge el micrófono. Tenemos un compañero, bueno, más que un compañero, un profesor del grupo, sí, muy destacado, que no ha podido venir, es una pena, pero que ha dejado escrito unas cosas. Yo soy Javier Pérez de Sousa, la persona que te escribió la primera vez. Eh, Pregunta a Fernando, te lo voy a trasladar. ¿Cómo explica este modelo la geometría de las lentes gravitatorias muy lejanas, de 10 a 50 megaparsecs, ¿no? Que se ajustan muy bien con la relatividad general? Te lo voy a- Efectivamente. Sí, es una de las preguntas que me hicieron también en otras charlas y también me hicieron otra de cómo explica el equilibrio hidrostático del gas supercaliente que emite rayos X. Pues como tenía curiosidad, lo calculé. O sea, lo calculé. No está aquí, pero ya tengo los cálculos hechos y la respuesta es que hasta donde he podido llegar, bien. Es decir, que siempre que haya un fenómeno en el que podamos asignar una materia oscura, como esa materia oscura está correlacionada con la materia no oscura, con la materia bariónica ordinaria, simplemente con ese concepto ya podríamos imaginar que puede existir una gravedad modificada que pueda explicar lo mismo que la materia oscura, por simplemente esa correlación. No encontraréis una gráfica en la que pues haya una casuística muy diferente entre materia bariónica a la misma escala espacial. He calculado la lente gravitatoria débil de momento, la weak lensing, y funciona bien. Estará, pues, intentaremos publicarlo dentro de unos meses. Y la equilibrio hidrostático también. Claro, no tengo aquí las gráficas, pero te lo puedo enviar, sí, puedo enviarlas si queréis. Añadía aquí, Fernando, que la relatividad general no solo se cumple en los entornos locales de varios parsecs, sino también a nivel de galaxias lejanas fuera del cúmulo de Virgo. Ya, Fernando. Necesita añadir materia. Mm, ya. Una segunda pregunta que ha dejado aquí. Una prueba importante para verificar la existencia de la materia oscura es la relación del segundo y tercer picos del BAO. ¿Cómo validará el nuevo modelo esta prueba?
Sí, se refiere a los picos de oscilación bariónica que se observan a partir del CMB, el Fondo Cósmico de Microondas. Y claro, es lo que decía, que en 7 años no da tiempo a analizarlo todo, pero sí que he analizado al menos uno de los picos. Y también lo simula bien, al menos uno. Falta analizar el resto de picos. Es decir, que, claro, el modelo estándar es el mejor modelo porque lleva 50 años. Eso indudablemente. Pero no significa que no pueda haber alternativas. De hecho, ya existen alternativas, aparte de la mía, que también explican los picos a partir de gravedad modificada, haciendo a partir de Mond más complicaciones, pero claro, añadiendo muchos parámetros. Es decir, que es posible explicar. La clave está en explicarlo en menos parámetros. La dificultad no está en explicar algo, sino en quién necesita menos parámetros para explicar la misma cosa. Y eso, la única manera de saberlo es contrastando, es decir, haciendo cálculos de un modelo y de otro. Pero ¿qué pasa? Que como un modelo es estándar y el otro y otros no, normalmente se suele preferir trabajar solo con un modelo, el modelo estándar por falta de tiempo, lo que sea. Entonces, también existe un cierto rechazo a utilizar cosas no estándares, porque cuando se reciben los fondos de investigación, los alumnos que están empezando a estudiar tienen que tener la aprobación del director y tienen que estudiar lo que diga el director. Si el director ha estudiado toda la vida modelo estándar, pues modelo estándar. Es decir, que llega un momento en que se retrasa el poder comparar, pero sí que hay personas que comparan ambos modelos, ambos conjuntos de modelos, estándar y no estándar. Y el estándar también tiene muchas modificaciones, muchas, con la ecuación de estado de la energía oscura, por ejemplo. Perdón. Otra prueba crucial que verifica la materia oscura es la relación masa-luminosidad de los cúmulos de galaxia, que obtuvo un valor de 295 más menos 53, masa partido por luminosidad, en 1996 a partir de 2.600 galaxias y 16 cúmulos galácticos, con Z entre 0,17 y 0,55. Bueno, este radio valida un 25% de materia oscura. ¿Cómo aborda el nuevo modelo ese ratio? En teoría, lo que valida esas observaciones es que existe algo que se comporta con la materia oscura. Eso estamos todos de acuerdo. Es decir, existe un exceso de gravedad con si queréis, 10 sigmas, y ese exceso de gravedad le hemos llamado materia oscura. Entonces, como le hemos llamado materia oscura, hay gente que dice, vale, pues entonces tengo 10 sigmas de materia oscura. En realidad tenemos 10 sigmas del fenómeno de la materia oscura, el fenómeno asociado a la materia oscura. Pero la definición de materia oscura requiere que haya partículas. Y la única manera de comprobar si son partículas o es otra cosa, por ejemplo, una energía, energía también podemos poner la partícula de fotones. Otra cosa que no sea partícula es calculando secciones eficaces, es decir, impactando esa supuesta materia oscura sobre alguna superficie y midiéndola. Es decir, que eso no ha podido observarse. Es decir, estamos seguros que existe algo, pero ¿por qué le llamamos materia oscura y no fenómeno oscuro? El primero le llamó materia oscura y todo el mundo sigue con esa corriente. Si el primero lo hubiese llamado fenómeno oscuro, no estaríamos aquí, probablemente. Es decir, que lo que se demuestra es que existe el fenómeno, no la materia necesariamente. Coldo, espera. Dark en inglés es desconocido también. O sea, y estamos con una traducción errónea, creo que desde el principio. En vez de decir no lo sé, que es desconocido, le llamamos oscuro y parece que es ya medio conocido. Nada más. Espera. Espera. ¿Querías comentar tú? No, totalmente de acuerdo. Isidoro, ahora te damos pie a tu pregunta, ¿eh? Ahora cuando terminemos por aquí. Adelante. Ahora viene la pregunta tonta. Vamos a ver. Hasta ahora, por lo que yo he estado escuchando, lo que estás exponiéndonos es una serie de acontecimientos y hechos que ocurren en el cosmos
como consecuencia de una modificación de la gravedad. Y aparece ahí unos modelos que, amparándose y apoyándose en que es posible, o por hecho, de que la gravedad se modifica, no sé cómo, pero que se modifica, trae como consecuencia una serie de acciones que son, vamos a decirle, equivalentes o compatibles con las que explica el modelo estándar. Y ahora la pregunta es, ¿y eso de dónde viene? Porque el modelo estándar nos explica algo que a lo largo del tiempo de esos 13.800 millones has creído entender que se ha ido produciendo. Este fenómeno, ¿de dónde viene? ¿Cómo se produce? ¿O qué futuro tiene? Yo respondería con dos puntos. Uno es el problema de la datación. Es decir, los fenómenos están, pero ¿están bien datados? Sería como mirar aproximadamente la gráfica que tenía al principio. Es decir, el modelo estándar, al final no hay mucha diferencia. Sería como el reloj que nos mide lo que ha pasado en la historia, ¿no? El calendario. Sería como esta gráfica de aquí abajo, esta. El modelo estándar tiene esta datación en color morado que tiene pues momento de aceleración, luego frena ligeramente, luego vuelve a acelerarse, pero no se aleja mucho de la expansión lineal, salvo en el primer momento, que se aproxima también el momento de la gravedad cuántica, ¿no? Entonces, si no se aleja mucho, sería como los mismos fenómenos que estamos observando, pero cambiando ligeramente la fecha en la que se ha producido, en general. Y luego comentar también en que este modelo que ya de entrada es que esto está pidiendo a gritos que le hagan caso. Es decir, que el universo vacío funcione casi igual de bien, ya sin preocuparse de la matemática, solo comiendo esta gráfica, que estemos en el momento justo, que tenga prácticamente la misma edad, el modelo estándar, que el modelo más simple que puedas imaginarte, ya está diciendo qué casualidad que estamos en ese momento. Que podría ser, pero es muy poco probable, ¿no? Entonces, eso significa que la gravedad hay que modificarla de tal manera en que el espacio-tiempo se expande de una manera independiente a como lo hace las galaxias, ¿no? Es decir, a ver si tengo aquí esta... No, esta perspectiva aquí. Es decir, esto. Es decir, lo que tenemos es que el universo estaría expandiéndose simplemente como ecuación del tiempo. Y dentro de ese espacio tendríamos las galaxias que localmente se comportan como la gravedad de Newton, pero a medida que nos alejamos, cada vez tendrían una distorsión hasta aproximarse a la gravedad asociada a la aceleración del universo, aparente aceleración. Es decir, que es una modificación natural de geometría. Simplemente lo que hacemos es incrustamos un globo que se expande y analizamos cómo observaría un observador que vive en ese globo. Y cuando midimos lo que ve lo mismo que vemos, pero de otra manera. Es decir, no es aceleración, es una aceleración tipo Coriolis ficticia, etcétera. Que en realidad no es ad hoc. Es decir, no voy a modificarla sumando 3 multiplicado por 2, sino a ver qué sale usando el modelo más simple. Espera, vale. Bueno, muchas gracias por la magnífica charla. Yo quería preguntar, no tanto a nivel físico y matemático, sino a otro nivel, porque todos los modelos cosmológicos y todas las teorías parten de las galaxias. Según tengo entendido, una galaxia no es un término muy bien definido, sino que está la delimitación es bastante difícil. Luego además hay, por ejemplo, en el cúmulo de Pandora, llamado 2744, hay unas 500 galaxias las galaxias están destrozadas y hay estrellas
despedidas de la propia galaxias, que ascienden a 200.000 millones. Entonces, ¿cómo se puede con este concepto de galaxia, no solo el modelo estándar, sino el tuyo y los demás, basarse en ello para decirlo? Luego, quería también decir que se dice que las galaxias se expanden que el universo está en expansión porque las galaxias se alejan entre sí. Entonces, una pregunta como bastante menos física. Si el universo está en expansión, parece que todos sus componentes deberían de estar en expansión. Y luego, además, no sé si esta otra pregunta es muy científica, pero quiero decir que si el universo está constantemente en evolución, si se está generando constantemente, no podría ser que en vez de ser expansión de las galaxias, hubiera una generación de galaxias que salen entre sí y están ellas mismas traen su sitio y se ubican como las anteriores y van empujando a las otras. Muchas gracias. Bueno, no sé todas las preguntas, pero la primera es para nota, ¿eh? Sí, sí. Empiezo con la primera, lo del... La casuística de galaxias, o sea, eso es un poco como la definición de planeta, ¿no? Que, por cierto, la etimología de planeta ya sabemos cuál es, ¿no? Es decir, ¿qué es un planeta? ¿Qué es una nana marrón? ¿Qué es un asteroide? ¿Qué es un planetoide? Es decir, en bases y... Es decir, que son definiciones bastante humanas, o sea, o antropocéntricas. En galaxias puede ocurrir lo mismo, es decir, que necesitamos muchas veces etiquetas para facilitar el trabajo y saber más o menos de lo que estamos hablando, pero esas etiquetas eh, no siempre son lo más descriptivo, categórico, ¿no? Entonces, en ese sentido, habría que analizar caso por caso para ver cómo se modeliza. Es decir, no hay un modelo que sin poner ningún ingrediente ya lo haga todo. Es decir, tenemos que analizar cuál es la densidad, cuál es su perfil de masas, cuál es su tamaño, cuál es su edad, cuál es su corrimiento al rojo, para ver en qué época está y modelizar en base a toda esa información. Es decir, que no es sencillo contestar la primera pregunta, desgraciadamente, directamente, ¿no? Habría que analizar el caso, por resumir. Luego, la segunda pregunta era, segunda y tercera, una era, ¿por qué no observamos que se me está separando la mesa mientras estoy hablando, ¿no? No lo observamos porque estamos enganchados gravitacionalmente. Tenemos una conexión muy fuerte que sería esta de aquí. Es decir, que si nos fijamos aquí a la izquierda, por ejemplo, que esto es la aceleración del sistema solar, la galaxia, la cluster, lo que quieras, dividido por la aceleración cósmica. Donde aceleración cósmica es eso que decíamos, el parámetro de Mond o de Milgrom, que es 10 a la menos 10 metros segundo cuadrado. Entonces, esta línea, el 1, es esa aceleración cósmica. Todo aquello que sea más grande, más fuerte, el comportamiento no se va a separar respecto a la gravedad estándar, Newton o Einstein. Que sería esta línea discontinua, y que en este caso coincide con la línea continua. Es decir, que por encima de Mond, por encima de esa aceleración cósmica, no hay ningún efecto de separación de cuerpos. Por eso la Tierra no se separa del Sol, o en la Luna se separa un poco por problemas de las mareas, por otras cosas explicadas, pero no por expansión del universo, ¿no? Y por debajo, pues ya tenemos ese fenómeno de fuerzas ficticias que no son despreciables. De hecho, a medida que vamos bajando a aceleraciones más bajas, pues es cuando encontramos todas esas anomalías que nos dio pie a inventarnos o a suponer que existe la materia oscura, que a lo mejor luego existe y esto es una teoría efectiva y ya está, que también sería bonita. Pero como a lo mejor nunca nos rendimos con la materia oscura porque vamos comprando detectores más grandes, bueno,
Como mínimo, efectiva es. Es efectiva porque utilizo menos cosas. Entonces, bien, eso explicaría, es consistente con la teoría estándar que la gravedad hace que no se puedan separar los objetos, porque es más fuerte que la aceleración. Es un poco como suma de ingredientes. Si hay un ingrediente dominante, los otros ingredientes no se propagan, tienden a cero. Y luego, en la otra sobre hay una teoría efectivamente de que no se conserva la energía, sino que se va creando materia, se va creando energía, materia. Bien, es una teoría que existe y está por ahí, pero que hasta el momento no se ha comprobado la no conservación de energía, es decir, que se conserva la energía hasta el día de hoy. Que en un futuro, dentro de 1000 años, han sucedido suficiente tiempo para medir que ha habido un cambio en la velocidad de la luz, por ejemplo. Pues podría ser, pero hasta la fecha no hay evidencias de que pueda ser así, aunque tampoco podemos descartarlo 100%, si a lo mejor un 99% si queremos. ¿De acuerdo? Los de Internet, no desesperéis que al final os doy paso. Víctor. Vamos a ver. Las ecuaciones de Einstein, de la acción Einstein-Hilbert, nos dice cuáles van a ser las ecuaciones de movimiento de la evolución del universo. La acción Einstein-Hilbert en una gravedad modificada tiene términos adicionales que modificarán las ecuaciones de movimiento de ese universo con esa gravedad modificada. Pero tal parece que, o eso he creído entender yo, estos modelos de gravedad modificada, después del recalentamiento, funcionan desde el punto de vista de movimiento de la expansión, de la evolución del universo, exactamente igual. No sé si he entendido la última parte. Es decir, que no hay modificación en la gravedad localmente, no. Vale, más o menos, pero no sé si puedo, es que no puedo ver lo que tengo aquí. Pues he abierto, bueno, igual pincho y ya está, pincho y ya se abre, vale. Vale, a ver si con suerte podemos ver. Es una pregunta bastante técnica, intentaré resumirla para que sea menos técnica, ¿no? Entonces, eh, la ecuación de Einstein de la relatividad, a ver si la tengo por aquí. Paradigm shift. Ok, aquí está. Esto es la acción de Einstein-Hilbert si le quito esta delta. Aquí hay una delta más. ¿Esa delta qué significa? Significa que Einstein sigue siendo válido, pero si resto el espacio-tiempo. Es decir, que la ecuación de Einstein sería un añadido al espacio-tiempo. El espacio-tiempo sería independiente de Einstein. Entonces, lo que sigue las ecuaciones las ecuaciones de movimiento de la materia sería la diferencia entre la curvatura de esa materia menos la curvatura del universo. Con lo cual, nunca habría efecto de la gravedad sobre el universo porque estoy calculando la diferencia. La diferencia sería cero, con lo cual, materia cero. Es decir, que efectivamente esto es lo que hace que las ecuaciones sean las mismas si hago la diferencia entre esas dos, porque al final es la misma, el mismo lagrangiano salvo esa diferencia. Yo creo que los términos modificativos afectan al lagrangiano.
Aquí la clave está en la definición del espacio-tiempo de fondo. Entonces, lo que se modifica es el espacio-tiempo de fondo. Cuando tengo, una galaxia, tengo el espacio-tiempo modificado con la propia galaxia y es como retroalimentado. Es decir, que en una primera iteración tendríamos el primer comportamiento newtoniano de toda la vida. Con eso puedes calcular que se modifica el espacio-tiempo y restas otra vez y tendrías las nuevas modificaciones. Es decir, que la modificación no es directa, no puedes resolver esta ecuación directamente porque la relatividad solo se cumpliría en la diferencia en entornos grandes. Es decir, que cuando vamos a entornos grandes es cuando encuentras esa desviación. Y cuando esa delta... Porque digamos que te imaginas un plano. Un plano. Claro, localmente siempre estaríamos... Localmente parece todo un plano. Pero a medida que nos alejamos, eso ya deja de ser un plano, con lo cual tengo que corregir. Y esa corrección sería la que aparecería aquí. La corrección desviando del plano de fondo de tu gravedad. En alguna gráfica tengo la... claro, no puedo, es igual. Te lo puedo mostrar por correo si quieres, en que tengo una gráfica que se muestra eso, cómo tengo el espacio de fondo con las galaxias y cómo la dinámica dentro de las galaxias se ve modificada por esa deformación, pero bueno, ya te lo enseño. A ver, es que quiero dar paso a las preguntas por internet, ¿vale? Entonces, un momentito. Estaba por aquí en el chat. Vale. Isidoro González dice, yo tengo una pregunta, la puedo hacer aquí. Me ha parecido muy interesante el punto de vista de intentar explicar los efectos de masa y energía observados mediante un cambio de sistema de referencia a copernicano, ampliándolo en más dimensiones. Mi pregunta ¿es homologable con la teoría de Kaluza-Klein en el que se explicaba el electromagnetismo con una dimensión espacio-temporal? Sí, una nueva. Esa dimensión extra de Kaluza-Klein es microscópica. Es decir, que a partir de las 4 dimensiones ordinarias, 3 espaciales temporales, más otra quinta dimensión que en teoría está enrollada, y eso da pie a la teoría de cuerdas y teoría cuántica de bucles. Es decir, esas teorías microscópicas son muy interesantes, pero tienen esa perspectiva de pequeño tamaño. Mientras que esta dimensión extra es grande, es macroscópica. Y me diréis, ¿cómo puede ser que no pueda observar esa dimensión macroscópica si está ahí? Pues es por pura deducción. Es decir, si yo tengo un objeto que está curvo, por ejemplo, la superficie de la Tierra, esa superficie solo me cabe en 3 dimensiones, porque está curva. Si el espacio-tiempo es curvo, necesariamente tendré que meterlo en una habitación más grande. Claro, no puedo verlo porque no puedo salir de la superficie del universo. Es decir, ¿cuándo puedo salirme de la superficie de la Tierra? Con velocidad de escape gravitatoria. ¿Cuándo me puedo salir del universo? Con velocidad de escape que es c, la luz. Es decir, si yo pudiese ir más rápido que la luz, podría escaparme del universo y verlo desde fuera. Hablando mal y pronto, ¿no? Es decir, no podemos escapar de esa superficie para ver la quinta dimensión macroscópica. Pero es muy interesante las dimensiones extras porque pueden permitir gravedad cuántica, pero probablemente no sea necesario. Mi investigación de gravedad cuántica va en el sentido de que no se necesitan más dimensiones que estas. Para otra charla. La siguiente. Eso, vete para abajo a ver si léela tú, por favor. No, la siguiente ya no. Ya está. Vale, vale. ¿Más preguntas? Sí, adelante. Robert, darte las gracias otra vez, ¿no? Pero una pregunta que no tiene nada que ver con ecuaciones. Es un poco la acogida que tú estás teniendo con estos trabajos. Pues diversa. ¿Por qué? Porque el mundo académico en general, cualquier mundo que esté bien establecido con su estándar, siempre hay un reparo a abrir nuevos caminos, ¿no?
tiene que haber muchos fallos de la teoría estándar, muchas tensiones, muchísimas, para que digan, venga, vale, podéis estudiar otra cosa. Y eso es un problema, porque hace retrasar los trabajos. Podríamos trabajar en paralelo, por si acaso, aunque sea simplemente por curiosidad. Yo voy a hacer una teoría para ver qué tal funciona. De hecho, he encontrado muchos artículos de gravedad cuántica de 2 dimensiones. Mira, ¿qué utilidad tiene? Pues desde el punto de vista de simular esa silla, ninguna. La silla tiene 3 dimensiones. Pero desde el punto de vista matemático es bonito y desarrolla herramientas de teoremas que pueden ser utilizados en el futuro. En ese sentido, no debería haber ningún freno a que se propusiera cualquier teoría que matemáticamente sea correcta, aunque no sea viable físicamente. Pero ¿qué pasa? Que yo me encontré que antes de utilizar observaciones, yo puse la misma teoría, la envié a publicar, rechazado porque no es físicamente viable. Digo, bueno, pues vale, voy a comprobarlo. Es decir, no cambié nada, solo añadí los datos. Ah, vale, ya lo publicaron. ¿Con datos observados? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que luego lo envías a una revista matemática que no es física y dicen, uy, esos artículos son demasiado físicos y para los de física son demasiado matemáticos. Estás en medio camino entre un trabajo que es de matemáticas para los físicos y los físicos dicen que no. Y los matemáticos dicen que no, que tu trabajo es de física. Entonces, en muchas revistas no los quieren. Entonces, es una pelea. Un artículo que ya ha sido aceptado. Una de las críticas era, vale, muy bien, muy buen trabajo. Es súper necesario, pero te lo rechazo. 2 puntos, no es estándar. Y me dijo que era necesario y que estaba muy bien, pero no lo acepto. Pero, ¿qué está pasando aquí? Claro, entonces se entra el bucle en que si nunca aceptas trabajos que no sean los estándares, nunca va a avanzar esa parte, siempre estará más avanzada la estándar, aunque tenga más parámetros, y cuando se caiga no habrá casi nada hecho de lo demás. Que son esos 50 años que, de hecho, uno de la Politécnica de Madrid me dijo, ¿pero por qué estás estudiando eso? Vale, funciona bien, pero ¿por qué estás estudiando? Es que nosotros llevamos 50 años con este modelo, ¿nos lo quieres cambiar? Y digo, hombre, no es que quiera cambiar, simplemente es tener otras opciones por si acaso o sin por si acaso, simplemente es para ver qué tal funciona. Es como que no lo quieren, efectivamente, es una acogida bastante mal. Sí que hay científicos que trabajan muy bien en pro de la ciencia y vale, porque al final, ¿qué es verdad y qué no es verdad? No, nada es verdad, son modelos. Son modelos. Ni siquiera lo que observamos tiene por qué ser verdad. Es lo que observamos, pero no sabemos cómo es. Entonces, pero hay científicos que, vale, son modelos, pero si encuentro uno que funciona mejor, pues lo prefiero. Y que sí que van cambiando de modelo, no todos los días, pero cuando encuentran un fallo, buscan otro. Otra opción sería arreglarlo. Entonces, se abren 3 líneas. Uno que intenta arreglar siempre el modelo estándar y no sale de ahí. Otro que va cambiando de modelo cada día, cada vez que encuentra un fallo, busca otro. Y otro que, vale, pues una cosa intermedia. Voy cambiando, pero voy intentando arreglar. A ver, entonces sí, en el que él era firme defensor de Mond, de la teoría esta de la Federación Cósmica de las galaxias, hasta que encontró que no era buena para los clústeres. Y se convirtió casi en lo contrario, en detractor de Mond. Y a lo mejor puede ser que Mond sea una teoría efectiva para galaxias y que exista algo más grande que incluya Mond, incluya Newton, incluya Einstein a ciertas escalas. Entonces, yo soy a favor de ver todas las similitudes porque no es tirar una teoría. Newton sigue siendo válido. Es que este ya nos ha tirado a traste todos los trabajos de Newton. No, los ha completado. Entonces, en realidad, el modelo estándar seguirá siendo válido, pero para ciertos rangos y a lo mejor para otras predicciones habrá que tomar otro modelo. Venga, la última pregunta porque nos van a echar de aquí. Venga. Muy rápida. Vamos a ver. En la controversia que hay ahora mismo dentro de la tensión de Hubble entre los 2 equipos famosos,
El de las supernovas 1A. Ha habido gente que le ha echado en cara que posiblemente la diferencia que está provocando con el número que obtienen los del fondo cósmico de microondas es porque la observación de esas supernovas, y por darle el valor que le dan en cuanto a que es una candela estándar, es porque puede haber una modificación en la observación y por lo tanto no se tiene una seguridad que lo que estamos viendo son supernovas 1A, vamos a decirle, clásicas y exactas. Eso no puede estar deformado por la gravedad. Todo es posible, nunca se puede descartar nada. De hecho, diríamos que aquí son, no sé si eran 6 sigmas, es decir, que siempre hay una posibilidad de error sistemático que incluye todo eso. En cualquier caso, desde el punto de vista matemático, no desde el punto de vista físico, desde el punto de vista matemático, creo que hay que reforzar la idea de medir invariantes geométricos. ¿Qué quiere decir un invariante geométrico? Pues si yo tengo, por ejemplo, este micrófono, que tiene una circunferencia, una esfera, una curvatura, y yo lo desplazo, sigue teniendo la misma curvatura, no me cambia. Si lo roto, sigue teniendo la misma curvatura. Es decir, que la curvatura de la superficie de este micrófono es un invariante geométrico ante transformaciones de sistemas de referencia, que es el problema de la observación. Entonces, si yo mido cantidades que son conservadas, no tendré ese problema. ¿Qué ocurre? Que en espacio euclídeo, es decir, en las 3 dimensiones de toda la vida, esto es un invariante geométrico, pero desde el punto de vista de relatividad general y especial no es invariante. Es decir, el espacio solo es invariante si añado el tiempo. Entonces, el espacio-tiempo, la curvatura de espacio-tiempo sí es invariante. Y eso en matemáticas se llama curvatura de Ricci. Si yo mido los invariantes de curvatura de Ricci, eso no depende de si lo mido con supernovas, si lo mido con fondo de cósmico microondas. Y al mirar eso, sale igual. Lo mides como lo midas. Lo midas con modelo estándar, lo midas con gravedad modificada, sale igual. Es decir, que gravedad modificada y modelo estándar obtienen la misma curvatura de Ricci. Con lo cual, podemos decir que ambos modelos son equivalentes, al menos en ese término. ¿Qué ocurre? Que si nos fijamos en una expansión, una aceleración o una curvatura, que es la curvatura espacial plana, son partes, forman parte de algo más grande que sería la curvatura de Ricci. Entonces no se conservan. La curvatura del espacio plano, si yo utilizo otro modelo, no es plano, es esférico. Y la aceleración, si utilizo otro modelo, no es acelerado, es lineal. Es decir, que no son invariantes geométricos. Entonces es incluso una batalla inútil, si se me permite, intentar medir algo que no es medible. No es medible desde el punto de vista geométrico. Es decir, la expansión del universo no es un invariante geométrico. Dependerá del método de medida. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Depende del método de medida. Hay distorsiones. Claro que hay distorsiones porque no es invariante geométrico. Entonces, ¿por qué se empeñan en medir algo de forma exacta si depende de la manera de medir? Pues es algo que no me explico y yo lo hemos publicado diciendo que esto es por eso, pero no tiene repercusión porque no es estándar. Lo estándar es que las matemáticas son una herramienta y ya está. No, yo utilizo cuando yo quiera. Déjame a mí que yo utilizo la perspectiva intrínseca. Eso de inventarse dimensiones macroscópicas que no puedo ver, pues me estás liando, me dicen. Entonces, una batalla que no sé cuándo se resolverá. Bueno, lo dejamos aquí porque si no nos van a echar. Muchas gracias a nuestro hereje. Y nada, quizá cuando pase unos años nos acordaremos de esta tarde y dirán, mira, a este muchacho que le dieron el premio tal y cual estuvo con nosotros y perdí la oportunidad de que me diera un autógrafo. Muchas gracias.